¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero traer un tema súper chulo, en plan que es mi experiencia haciendo terapia. Estamos aquí en Galway, en un sitio maravilloso, es un parquecito de por aquí. Y nada, voy a contaros un poco qué son las cosas que he aprendido, cómo he sintetizado todo esto y también me sirve como para volver a este vídeo y recordar un poco. Entonces, lo primero de todo, fui al principio a un psicólogo que me recomendaron algunos amigos que habían ido, que era online y era una chica argentina, pero bueno, esto si os puede servir de algo es en plan que si veis que no os apaña mucho la primera persona que acudís cuando vais al psicólogo, pues es interesante cambiarla, ¿sabes? Entonces es un poco lo que yo os diría. Si veis que no estáis a gusto, podéis simplemente decírselo y bueno, intentar cambiar y buscar otra cosa. Al final yo acabé en una empresa que se llama Capital Create, que trabajan con personas que están estudiando rollo de cuarto y todo eso de psicología, y esta gente es como son muy buenos psicólogos y suele ir una profesional con una alumna. Entonces te cuesta 10 euros al mes, que es que literalmente nada, y os dejaré, si lo encuentro, el link en la descripción para que le echéis un ojo por si tenéis que ir. También, bueno, pues eso, supongo que todos deberíamos en algún momento ir al psicólogo, o bueno, hay gente que puede estar toda su vida bien, pero si en algún momento creéis que necesitáis ir, yo os recomendaría ir porque renta muchísimo. Yo fui cuando tenía 18 en Alicante, porque tenía mucha ansiedad y tal, fumaba y no sé, tenía como eso, mucha ansiedad. Pero también esta vez fui porque, os voy a poner un poco en contexto, acababa de cambiarme de ciudad, de Alicante a Madrid, entonces Madrid como que me agobió demasiado, no me gustaron nada los trabajos que tuve en mi etapa de Madrid, por eso básicamente estoy en Galway. ¿Podría haberme ido más cerca? Podría irme más cerca, pero bueno, nos apetecía una aventura. Entonces, básicamente es que me sentía muy mal en Madrid, no me gustaba el trabajo, me trataban fatal, entonces fue como una sucesión de cosas que yo me encontraba fatal y necesitaba 100% un poco de ayuda. Entonces me vino genial. Tengo aquí algunas notas y os las iré leyendo, ¿vale? Entonces empecé también, pues sobre todo por problemas de sueño, por el mal humor que me generaba el sueño, por la negatividad, por problemas en el curro, como os digo. Y entonces lo primero que descubrí, que ya venía como descubriendo desde el principio de que llegué a Madrid, es que no debemos, o no debía yo en este caso, castigarme tanto. Y es que ahora lo sé, que era muy exigente y eso me suponía mucha frustración y no era capaz de terminar cosas, y también tenía como muchas expectativas laborales que automáticamente se tuvieron que bajar. También venía de Alicante de una situación como que era súper guay y luego vino un bajonazo. No sé, yo creo que es así a la vida misma, pero no supe cómo gestionarlo y mira que considero que tengo una buena gestión emocional, pero bueno. Entonces, de aquí, del tema de exigirme, ¿cómo lo solucioné? Pues poniéndome a mí primero y haciendo un equilibrio entre dar y recibir. Muchas veces tenemos problemas para recibir cosas y estamos todo el rato dando, y eso pasa mucho a los perfiles que son muy cuidadores. Entonces yo tengo una tendencia a cuidar, pero bueno. Entonces de aquí aprendí pues eso, pues ponerme el primero. ¿Cómo me puse el primero? Pues por ejemplo cambié mi dinámica de meditación, en vez de hacerlo por la noche, que era lo último, lo pasé a hacer por la mañana. Entonces es una manera de también ponerme a mí primero, de priorizarme, de salir tranquilo a la vida y todo eso. Y luego también estoy más abierto a recibir. Abrirse a recibir significa como, no sé, como también agradecer que la gente te intente ayudar, permitirte ayudar, preguntar, pedir por ayuda, básicamente es un poco eso, ¿vale? También otra de las cosas que tenía el tema de las expectativas era porque no ponía metas a corto plazo. Todas mis metas eran como a súper largo plazo, como que las quería inmediatamente y todo eso, y de esa manera pues como comiéndome el elefante a bocados, que se llama, pues empecé poco a poco a ir digiriendo mejor aquellos objetivos que yo me proponía para frustrarme menos, ¿vale? Luego, también otra cosa que me ha servido muchísimo para mejorar es hacer cosas salvavidas en tu día a día. Por ejemplo, yo me di cuenta que una cosa que me gustaba mucho, que es una tontería,
era, por ejemplo, caminar, dar paseos, literal. Y era una cosa como que me relajaba mucho, me servía tal. Y entonces, pues como que también ser consciente de este tipo de momentos es súper importante, es como muy salvavidas. Otra de las cosas que más me di cuenta que me gustaba hacer era volver a Alicante a ver a mis amigos un finde. Entonces cuando estaba estresado pues me iba y tal. Pues este tipo de cosas al final son las que te salvan. No tienes que hacer cosas increíbles todo el rato, simplemente cosas que te relajen y que te tranquilicen. Luego también, al inicio de mi terapia tenía necesidad de escribir mucho y me decían que no era tan necesario como escribir tanto, pero ahora que me conozco un poco más, porque ir a terapia también como que te ayuda mucho a conocerte un poco más, me doy cuenta de que tengo que escribir mucho, sobre todo cuando estoy en una gestión un poco complicada de las cosas. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a ordenarme. Esto ya depende de cada uno. Pero si vosotros estáis en una situación un poco complicada, yo lo recomendaría como escribir mucho para organizarte un poco, ¿vale? Y desgranar mucho las ideas que tienes y los problemas que tienes para que luego vayas viendo por dónde atacarlos o vayas viendo que son cada vez menos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que me ayudó es hacer una línea del tiempo desde que era pequeño hasta más o menos ahora y las diferentes etapas, un poco también para comprender y para entender de qué iba, el por qué estaba en esa situación en concreto. Entonces os recomiendo hacer una línea del tiempo. Por ejemplo, otra cosa que también aprendí, que os la pondré en fotos, en el vídeo, es un círculo de palabras. Dibujabas como 3 o 4 círculos, ibas poniendo palabras según te iban viniendo y en función de la importancia. Entonces en el centro ibas poniendo una serie de palabras positivas o negativas y luego pues hacías una estructuración, le dabas un sentido, el por qué habías puesto esas palabras. Como que las palabras las tienes que poner también muy a la alza, rollo, como te vengan, porque es un poco donde sale el inconsciente, ¿vale? Ahí también, por ejemplo, me salieron cosas con las que no estoy satisfecho. También me sirvió mucho el poner todo lo que veía mal sin filtro, porque te ayuda a darle perspectiva y a ver las cosas pues un poco como son, ¿sabes? Otra de las cosas más importantes que he conocido ha sido 100% descubrir que tengo TDAH. Y no es coña, tío, o sea, tuve la suerte, cuando estás en este tipo de terapia vas a tener varias psicólogas, porque las chicas van haciendo las prácticas y van terminando. Entonces yo al principio tuve 2 chicas, profe y alumna, y luego tuve solo una alumna, pero esta alumna tenía una experiencia dilatadísima, Sara, una máquina, y esta chica empezó a detectar que yo podía tener TDAH, y estaba además súper convencida de ello. Yo fui como mucho más en plan, ojo, que a lo mejor no la tengo y tal, pero ella enseguida fue como que lo tal, y al final me hice una serie de pruebas en el médico y la psiquiatra me dijo que podía tener TDAH, o sea que casi que lo iba a ser. Y de hecho, ahora porque me venía a Galway, pero me iban a medicar de TDAH y todo. Entonces, el tema de la frustración, el tema de muchas cosas que me han pasado en el pasado que no entendía, el tema de gestionar las cosas, cómo me venían las ideas, el pensar, el overthinking todo el rato. Pues al final resulta que era TDAH, macho, y yo estaba aquí y no tenía ni idea de que tenía esto y me lo han descubierto a los 26 años y es como, coño, es que ahora entiendo muchísimas cosas de las que me pasaban que antes no. Y ahora como todo tiene sentido. Hay un libro que se llama Ahora todo tiene sentido, que va de un pibe que descubre que tiene TDAH. No me lo he leído, pero me lo quiero leer y creo que me puede aportar muchísimo. Unos consejos prácticos que os quiero dar es, por ejemplo, que seáis tremendamente honestos con vuestra terapeuta o vuestro psicólogo. Pues contar aquello que os dé vergüenza, como ser vulnerables, exponeros, porque al final ellos no os van a juzgar y simplemente el hablar con alguien os va a servir muchísimo. Luego otra cosa es empoderarte y pedir por tu boca las cosas que realmente tú quieres hablar. Por ejemplo, con mi psicóloga es verdad que me ha ayudado muchísimo a mejorar, pero yo siento que ella se centró demasiado en el TDAH y muy poco en, por ejemplo, mis problemas de sueño, que siguen siendo tochos, aunque ahora ya estoy pues mejor gracias a una medicación y tal. Entonces, 100% pedir. Si creéis que se está pasando demasiado en un aspecto, podéis decírselo e ir regulando, porque al final también son personas, por mucho que sean terapeutas. Entonces no van a saber si tú no se lo dices en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces a lo mejor no os sirve y tenéis que decir, no me sirve,
y sigo mal y tal, entonces eso es mucho peor, ¿sabes? Como que te da mucha sensación de estar totalmente perdido, ¿vale? Cuando sobrepienses, otro consejo que os doy, pregúntate ¿para qué? La pregunta ¿para qué? Es súper interesante porque cuando estás sobrepensando de repente dices, tío, ¿y para qué? O sea, ¿de qué me sirve estar sobrepensando? Y de alguna manera como que te relajas automáticamente, ¿vale? Otra de las cosas de las que yo hago que he aprendido como herramienta es que cuando estás sobrepensando, como que intentes hacerte consciente del sobrepensamiento y lo dejes para, por ejemplo, por la noche. En plan, vale, pues por la noche me guardaré un rato para pensar esto, pero ahora no lo puedo pensar porque tengo que ser funcional con mi vida, ¿vale? Ese es otro consejo. Otra cosa que os recomendaría es ponerte límites a ti mismo al hablarte mal y al tratarte mal, y como empezar a hablarte un poco mejor, a tratarte un poco mejor, que parece que son tonterías, pero con pequeños actos. Al principio te parece como súper raro cuando te empiezas a hablar bien, pero poco a poco es como que te vas acostumbrando. Es difícil, pero yo lo recomiendo, intentaros hablar bien. Para los overthinkers, os recomiendo meditar 15 minutos al día sin hacer nada más. Yo os diría que investiguéis por cualquier lado, podéis dar por el Zen. Yo, por ejemplo, tengo una tradición más católica de la meditación, que es una fumada. Pero bueno, incluso hacer mindfulness con un vídeo os puede servir y yo lo practicaría día a día. Si os tuviese que recomendar algo, sería que meditéis, porque os va a ayudar en muchas cosas que ya os explicaré en otro vídeo. Si quieres saber sobre este tema, yo soy tu hombre, te lo digo ya. Y por ejemplo, para cuando estés mal, una de las cosas que a mí me sirven, con el tema de que os contaba de desgranar, yo suelo hacer una cosa, que es tomar contacto con la emoción. ¿Cómo lo haces? Pues yo lo hago escribiendo. Entonces me pregunto, pues, de qué color es la emoción, qué tamaño tiene, qué textura tiene, dónde lo sitúo, y eso te ayuda como a hacer palpable la emoción y entenderla un poco mejor. Es un poco de tontería, pero si la haces es como que te relaja, ¿vale? Por ejemplo, también otra pregunta que me hago es, si esta emoción me hablara, ¿qué me diría? Bueno, pues eso, pues también otra de las cosas que me alivia del haber conocido el proceso de la terapia es que yo soy muy impulsivo, entonces el recordar la emoción que me llevó a eso o darle sentido, pues te da mucha ayuda, por así decirlo. Y nada, luego otra cosa que os quería recordar es que esta vida es un gran juego de perspectiva y que muchas veces nos agobiamos con pensamientos malos, pero tienes que darle perspectiva. Por ejemplo, en Galway, desde que estamos aquí, está lloviendo todo el rato, pero, por ejemplo, también para motivarnos pensamos, joder, es que si no lloviese este país con lo verde y con lo bonito que es, para empezar no sería tan verde y para seguir habría un huevo de gente como en España, y aquí te permite pues que haya menos gente y te agobies menos. Otra de las cosas es, si llueve tanto es porque se oxigena el aire. Pues eso, la vida es un gran juego de perspectiva, como dice Marcos Vázquez, y yo os animo un poco a ver las diferentes perspectivas de las cosas que veis mal, porque a veces estamos metidos en cosas negativas y tal. Nada, recomendaros que os cuidéis mucho, en plan, que comáis bien, que dormáis lo máximo posible, que os hagáis conscientes de si no dormís bien, de identificar este tipo de cosas. Haceros un autorregistro, haceros un diario, os va a ayudar mucho. Hacer mucho deporte, esa es otra de las cosas que me ayudó mucho. Y aunque no veas el resultado de la terapia, yo te recomiendo, uno de mis éxitos es que me esforcé muchísimo, aún estando mal y aún tratando de ser consciente de que estoy mal y respetar eso, de esforzaros por salir adelante y por estar lo mejor posible, porque al final también tú tienes que machacar a tu cerebro para que salga adelante. Requiere mucho más esfuerzo estar bien que estar mal, pero bueno. Y nada, y que posiblemente a lo mejor también tenéis otras cosas como TDA o como TDAH y no están diagnosticadas y no entendéis nada. Entonces, ojalá os deis con una terapeuta como la que me encontré yo, que me dijo, tienes TDAH, y fue real, y gracias a eso entendí muchas cosas. Así que nada, este vídeo se lo dedico a Sara. Un besito para ella, se lo enviaré directamente para que lo vea. Y nada, si consideras que tienes que ir a terapia, yo te lo recomiendo 100%. Por favor, ve a terapia. Y un poquito más, mi gente. Un gusto hablaros desde aquí, desde Galway. Super chill. Y un besico para todos y para todas.